Sean bienvenidos. En esta ocasión revisaremos el desarrollo de los procesos en materia civil. ¿Cómo pueden iniciarse? ¿Cómo puede iniciarse un trámite civil antes de que la autoridad judicial tenga conocimiento y la resuelva en una sentencia? Este trámite se denomina actualmente como conciliación previa. Es decir, antes de irnos al juicio civil, pues el conciliador autorizado que depende del órgano jurisdiccional intentará que las partes lleguen a un acuerdo, solucionen su conflicto y no exista la necesidad de instaurar un proceso civil. ¿Qué veremos en este tema? Bueno, avanzaremos algunas generalidades que siempre es importante conocerlas. ¿Cuáles son las clases de conciliación que contempla nuestro Código Procesal Civil? Si esta puede ser total, parcial, el hecho de que el juez apruebe esta conciliación adquiere la calidad de cosa juzgada, que la intervención de la autoridad llamando a un acuerdo, a una solución a los interesados no implica un prejuzgamiento. Asimismo, cuáles son los asuntos que están excluidos de esta conciliación y cuál es el alcance de la confidencialidad que deben contar los diferentes materiales que se presentan ante el conciliador autorizado, en el que consta pues los documentos. Asimismo, en qué casos este carácter de reserva es suspendido por parte de la autoridad judicial. Comenzamos con las generalidades. Para que proceda la conciliación, requerimos que el derecho objeto del litigio sea disponible por parte de los interesados, es decir, que estos tengan la titularidad del mismo, ya sea algún bien, sea algún derecho, pues requerimos de que sea el titular. Caso contrario, no procederá esta conciliación. La misma puede ser solicitada por las partes, ya sea antes de la del juicio como tal o durante la sustanciación del proceso civil en cualquier momento, ya sea el demandante, el demandado, el tercero, puede solicitar esta conciliación. Por su parte, la autoridad judicial está en la obligación de llamar a este acuerdo, a esta solución, eh, en la audiencia preliminar, bajo pena de responsabilidad. Inclusive se pueden dejar sin efecto los posteriores actuados procesales si es que la autoridad judicial en esta audiencia que les menciono no insta, no intenta solucionar el conflicto. Es por ello que nuestro sistema jurídico contempla dos clases de conciliación. Tenemos la previa y la intraprocesal. La previa precisamente se da antes de ingresar al proceso como tal. ¿Quién la dirige? Es el conciliador autorizado que depende del órgano jurisdiccional. Si se llega a solucionar el conflicto, pues no habrá necesidad de continuar con el trámite, es decir, de interponer la demanda y que el juez tramite o dirija la tramitación de la causa. Pero además tenemos la conciliación intraprocesal. Y les decía que esta puede ser solicitada por las partes en cualquier momento del proceso. Inclusive se nos hace referencia
que hasta en ejecución de sentencia se puede solicitar esta conciliación. Empero, la autoridad judicial está en la obligación de llamar a esta conciliación a las partes en la audiencia preliminar. Esta conciliación puede ser total o parcial. ¿Cuándo será total? Bueno, cuando todas las pretensiones formuladas por el interesado han arribado a un acuerdo. Es decir, las partes han arreglado todas esas pretensiones. También es total cuando todos los sujetos que están en conflicto han podido llegar a solucionar ese conflicto. Caso contrario, podremos estar frente a una conciliación parcial, ya que será una parte del litigio al que se habría arribado a un acuerdo. También puede darse el caso de que se haya solucionado con algunos de los sujetos procesales. En consecuencia, el proceso deberá continuar con aquellos a los que no se ha llegado a un acuerdo o con aquellas pretensiones que no han podido ser solucionadas por las partes. De este actuado procesal se debe elaborar un acta, ya sea en la conciliación previa o en la conciliación intraprocesal. En la conciliación previa, les decía, ¿quién dirige este actuado procesal? Pues es la autoridad establecida en la ley del órgano judicial, es el conciliador autorizado. Él deberá firmar el acta, además de las partes que habrían intervenido. Esta se pone en conocimiento a la autoridad judicial para que la misma apruebe este acuerdo. Deberá considerar la naturaleza del proceso, la disponibilidad del derecho. Empero, si esta conciliación se da dentro del proceso, el acta deberá ser firmada por el juez, por las partes, refrendada por el secretario. Además de esta acta, el juez emitirá un auto definitivo señalando de que el conflicto ha sido solucionado por los interesados. En consecuencia, concluye el trámite del proceso. Cuando se llega a este acuerdo, se constituye en cosa juzgada. Es decir, ya no se podrá de manera posterior intentar tramitar la causa. Reitero, porque se ha solucionado el conflicto. Esto implica que las partes que han llegado a firmar esta acta no podrán iniciar de manera posterior un nuevo proceso. Pero no solamente las partes, sino también sus sucesores a título universal. No podrán iniciar otro proceso contra el mismo sujeto, mismo objeto y mismo fundamento. ¿Cuáles son los asuntos que están excluidos de esta conciliación? Bueno, cuando una de las partes es incapaz de obrar, estamos hablando de los interdictos o de las personas menores de edad, en aquellos casos en los que la ley prohíbe, que vendría a ser cuando una de las partes es el Estado. Asimismo, en las diligencias preparatorias, en las medidas cautelares, en el beneficio de gratuidad, no se contempla esta conciliación. En los procesos concursales, voluntarios, tampoco. Y finalmente, cuando el demandado tuviera su domicilio fuera del asiento judicial donde se va a llevar adelante el proceso. Puede ser ya sea dentro del territorio nacional o en el extranjero. Y finalmente, cuando se desconozca el domicilio del demandado, tampoco se llamará a esta conciliación previa. Es decir, directamente nos iremos al proceso como tal. Les hablaba de la confidencialidad.
Bueno, los documentos y todo el material que habrían presentado las partes tienen este carácter de confidenciales, de reserva. Es decir, no van a tener el carácter de ser públicos. Solamente los deben conocer el conciliador autorizado y la parte que habría presentado. ¿Cuándo cesa esta confidencialidad? Bueno, puede ser por acuerdo de partes, pero también la autoridad judicial va a disponer esta cuando se esté cometiendo un hecho delictivo o para evitar la comisión de un hecho delictivo. Les decía, las partes pueden solicitar o autorizar este cese de confidencialidad. Bueno, con esto hemos concluido esta etapa preliminar o esta primera etapa de la revisión de la conciliación previa. Nos vemos en otro momento para revisar cuál es el procedimiento. Muchas gracias.